¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy tenemos un nuevo tema que es acerca de la descripción. El objetivo de la clase del día de hoy es el siguiente: identificar las características de la descripción para detallar personas, animales y cosas. Como siempre, te da la bienvenida la profe Gaby. Comenzamos. Pero revisemos antes, ¿para qué nos sirve una descripción? La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se imaginan o que se narran. Pero, ¿qué es una descripción? Pues la descripción es un tipo de texto oral o escrito mediante el cual la persona que habla o escribe detalla de manera ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos y sentimientos. O dicho con unas palabras cortas, la descripción es pintar con palabras. Recuerda que según el lenguaje que se utilice y la intención que se tenga, la descripción puede ser científica, literaria o coloquial. Tipos de descripciones. En la clase de hoy vamos a revisar algunos tipos de descripciones y te ruego que prestes muchísima atención porque luego estaremos realizando algunas actividades en línea y tú tienes que conocer cada uno de estos tipos de descripciones para que puedas realizar las actividades. Tenemos entre algunas las que te vamos a mencionar o las que te presento a continuación. Tenemos la primera, la que es la descripción objetiva, que ya vamos a ver más adelante de lo que se trata. También tenemos una descripción subjetiva, tenemos la prosopografía, la etopeya, el retrato, el autorretrato, la caricatura, la topografía y la zoografía. Y comenzamos revisando de lo que se trata la descripción subjetiva. En esta descripción predominan las valoraciones personales de quien la realiza. Su intención no es reflejar la realidad tal como es, sino expresarla desde su punto de vista. En esta, las metáforas, comparaciones y demás recursos estilísticos cobran importancia. Es decir, en esta descripción, cuando hacemos una descripción subjetiva, no hablamos lo que está explícitamente, sino el autor pone su valoración, es decir, hay apreciaciones de él en cuanto a lo que está describiendo, narrando o detallando. Por ejemplo, en la obra de Platero y yo, el autor expresa lo que él siente o considera las características de este animalito. Pues no, como dice Platero, es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Y empieza a hacer como corporaciones, utiliza metáforas, etcétera, etcétera. Utiliza o cuando hace la descripción, él expresa sus intenciones, da a conocer lo suyo, ¿no es cierto? Cómo él lo ve, cómo él lo siente. En cambio, en la descripción objetiva, pues como lo dice, es objetiva, ¿no es cierto? Describe la realidad tal como se presenta. Aquí no hay apreciaciones del autor, ¿sí? Es decir, dice, no abundan recursos en la utilización de recursos literarios, sino que se ve limitada la descripción rigurosa y precisa de lo que se ve. Por ejemplo, aquí describe al amigo Sammy y empieza obviamente desde el aspecto general, es delgado, alto, fuerte, su pelo o cabello es corto, negro y rizado, la cara redonda, los ojos negros y muy grandes, y etcétera, etcétera. Pero él jamás da una apreciación personal acerca de esa persona, ¿sí? Por eso hablamos aquí de una descripción objetiva. Describe tal cual. No hay apreciaciones personales. No dice que es bonito, es simpático, es muy amable, es cariñoso. No habla de eso, sino hay apreciaciones personales de ningún tipo. Aquí también tenemos otro tipo de descripción. Acá hablamos ya acerca de la prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Pues la prosopografía no es más que la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa. Es decir, aquí no se hablan de los sentimientos del autor, ni cómo era él psicológicamente, si era bueno o malo, si era alegre, divertido, etcétera, etcétera. Simplemente describo los rasgos físicos.
Por ejemplo, yo les pongo aquí, les he traído a Medardo Ángel Silva, que estuvimos viendo en la poesía acerca de él. Dice: su cabello es de color negro, ondulado, su piel es trigueña, su frente es grande, sus ojos pequeños, sesgados, cejas pronunciadas, rostro ovalado, etcétera, ¿no es cierto? Describo, es la descripción física, únicamente física, no le describo cómo es su personalidad ni nada por el estilo. Ahora, en la etopeya sí. En la etopeya, en cambio, describo los rasgos psicológicos y morales del personaje, su manera de ser, su carácter, su manera de actuar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en la etopeya, en cambio, la etopeya solo describe los rasgos físicos y psicológicos, los rasgos psicológicos, ¿sí? No se centra en los rasgos físicos, ¿sí? Recuerde que para hablar de rasgos físicos teníamos la anterior, la prosopografía, ¿sí? En cambio, en la etopeya me centro únicamente en los rasgos psicológicos. Por ejemplo, Medardo Ángel Silva le gusta la música, la escritura, sobre todo la poesía, es romántico, expresa mucha tristeza y soledad, fue un autodidacta, novelista, modernista, etcétera, etcétera. Y aquí continuamos hablando de las personas, ¿no es cierto? Y existen otros dos más tipos de descripciones, que es el retrato y el autorretrato. Hablamos de retrato cuando hacemos una descripción combinada en la que se describen tanto las características físicas y morales de la persona. Es decir, aquí en el retrato ya unimos lo que es la prosopografía y la etopeya, ¿sí? Por ejemplo, como se mencionaba anteriormente, pues si yo ya estoy haciendo la redacción, yo puedo mezclar las dos, y cuando mezclo lo que es la prosopografía, es decir, cuando hablo de los rasgos físicos, y de la etopeya, que se centra en los rasgos psicológicos, cuando están mezclados los dos en una redacción o en un texto, estoy hablando ya de un retrato. También tenemos el autorretrato. ¿Cuándo decimos que es un autorretrato? Pues un autorretrato es cuando ya la persona se retrata a la persona misma, ¿no es cierto? Yo mismo me retrato. En él se puede analizar la percepción inconsciente que tiene de sí misma. Por ejemplo, aquí tenemos a Frida Kahlo, ¿sí? Ella se hizo su autorretrato y se redacta, y puede redactar cómo ella se describe a sí misma. Cuando yo me describo a mí misma, estoy hablando de un autorretrato. Luego tenemos lo que es la caricatura. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algunas caricaturas? Bueno, la caricatura, en cambio, es el gráfico en el que se exagera de forma divertida los rasgos físicos o carácter distintivos de una persona, y ahí están algunos ejemplos y algunos personajes que pueden reconocer. Se trata de una descripción caracterizada por la exageración o distorsión, pues como habíamos dicho, tanto de los rasgos físicos como morales de una persona. Pero acuérdese que no solo describimos a las personas, también podemos describir los lugares, los objetos, animales, etc. Y es así que cuando hablamos únicamente o cuando describimos lo que es la naturaleza en general, estamos hablando de otra descripción, que es la topografía. ¿Sí? La topografía es la descripción general de un lugar. Por ejemplo, ahí está la forma o de una manera redactada. Es un hermoso paisaje lleno de luz fresco, rodeado de árboles enormes que brindan una rica sombra. Es la descripción de un lugar, el paisaje, la naturaleza, etc. Pero, ¿qué debemos considerar cuando vamos a describir un lugar? Pues muy importante. Para describir un lugar o un paisaje se suele iniciar por una visión general, ¿sí? Con un plano general del mismo, y después se describen ya los distintos elementos, los montes, el río. Para ubicar especialmente los elementos del paisaje es menester utilizar los conectores del lugar, como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor, coma, etcétera, etcétera, que esto estaremos viendo un poquito más adelante también. Como les mencionaba, pues también existe la descripción de un animalito, y cuando describimos a todos los animales estamos hablando ya acerca de la zoografía. La zoografía pues es la descripción de un animal. Ejemplo tenemos ahí, dice: el león forma parte de la familia de los felinos del género Panthera. Es un mamífero carnívoro que habita actualmente en las regiones del norte de África y Asia. Viven entre la sabana y pastizales. Cuando describimos animales estamos hablando de la zoografía.
¿Ya? Esto es muy importante, chicos. ¿Cómo se realiza una descripción? Recuerde que cuando vamos a describir, no es describir por describir y simplemente decir los rasgos de una forma desordenada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primero, obviamente, hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. Después de seleccionar estos detalles, pues tenemos que organizar siguiendo un orden. Tenemos que ir ya sea de lo general a lo particular o al contrario, de los planos al fondo o al contrario, ¿no es cierto? En este caso ya de gráficos de lugares. Podemos ir de dentro a afuera o al contrario, de izquierda a derecha o al revés. Al describir es muy importante, como se había mencionado anteriormente, situar los objetos en el espacio con precisión. Y habíamos hablado de usar conectores como a la derecha, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. Se sugiere describir los rasgos en orden. ¿Sí? En este caso, ya cuando estamos hablando de las personas, primero detallar los rasgos físicos y después las cualidades, la forma de actuar, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, un orden que nos plantea en el texto de lengua y literatura y usted puede revisar es que empecemos por la complexión, es decir, si es delgado, si es alto o bajito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La cara, cómo es la forma de la cara, cómo son sus ojos, la nariz, la boca, el cabello, y luego vamos ya por las características internas. ¿Cómo describimos un objeto? También esto lo tomé de su texto. Identificar los atributos del objeto. Primero podemos empezar por el color, la forma, el tamaño, la textura, etcétera. Y determinamos las cualidades de los atributos, color verde, café y morado, etcétera. Se pone como un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la tarea que va a realizar el día de hoy? Va a realizar unas actividades que yo le voy a adjuntar en el correo, ¿sí? Y los va a realizar en el cuaderno de deberes de lengua y literatura. Primero es necesario ir desarrollando nuestras habilidades para poder realizar una muy buena descripción. Recuerde que luego de revisar la clase que yo le comparto, sí es bueno revisar también lo que usted tiene en su texto de materia, ¿sí? Revisamos y comparamos con lo que usted visualizó en el video, ¿sí? Y aquí está un poco más determinado, puede usted ampliar un poquito más el conocimiento o revisar lo que está en el texto para que usted pueda hacer las actividades de mejor manera. Por ejemplo, aquí mire cómo se debe realizar la descripción de las personas. Acá habla de la complexión y cuáles son las características a considerar. ¿Sí? Entonces, le invito a que revise las actividades o la materia que está en su texto. También, ahora, ¿cuál es el deber que va a realizar? Es este que tenemos acá. En su cuaderno de deberes, como usted lo sabe hacer con buena letra, ¿sí? En orden, va a copiar las actividades que yo le presento aquí. Bueno, la imagen la va a tener usted ahí para que pueda guiarse, pero copia las consignas, va copiando las actividades y va respondiendo. Por ejemplo, primero recuerde que tenemos que observar minuciosamente la imagen, entonces vamos a desarrollar esa habilidad, observamos esta imagen minuciosamente y luego vamos escribiendo en forma de oración lo que vemos en primer plano, ¿sí? Entonces, acuérdese cómo se tenía que hacer para describir lo que es un objeto, una imagen, perdón. Por ejemplo, en primer plano yo puedo observar que hay un ciervo, ¿sí? Está una mariposa, eh, un camino, están árboles, esto es lo que está en primer plano, ¿sí? Ahora, ¿qué es? Dice, ¿qué es lo que está? Escribe una oración sobre lo que aparece en segundo plano. En el segundo plano aparecen más árboles, miren, acá hay árboles pequeños, aparece también un camino, pero acá ya aparece un castillo, aparece un pájaro, ¿sí? Y vamos luego, ¿qué hay al fondo? Vamos para acá, ¿qué hay al fondo? ¿Qué será esto? ¿Qué hay a la izquierda? ¿Sí? ¿Qué hay a la izquierda? ¿Qué observamos a la izquierda? ¿Qué observamos a la derecha? ¿Ya?
colocamos todo lo que observamos. Y así vamos avanzando. Más acá abajo, en la parte de acá abajo, sí, ya desarrollamos estabilidad, leemos esto de aquí y vamos completando lo que nos pide acá.